Meu nome é Juan Slachter e contarei a vocês sobre o trabalho realizado com Aldo Figaro Orellano, intitulado Modelos para a Teoria dos Conjuntos para Consistentes da Costa. Faré a palestra em espanhol, mas os slides estão em inglês. Hablamos de paraconsistencia cuando en nuestra lógica tenemos una negación no explosiva, es decir, que tenemos fórmulas alfa y beta, tales que de alfa y no derivamos beta. Lo introdujo Jaskowski en 1948 y desde entonces existieron diferentes adaptaciones. Priest fue el que introdujo la lógica de tres valores paradox, formalizando la perspectiva filosófica del dialectismo. La tesis principal detrás del dialectismo es que existen oraciones que pueden ser verdaderas y falsas a la vez. Fueron muy estudiadas por estos autores con aplicaciones a la teoría de conjuntos. Y esta Costa, en su tesis de 1963, quien realiza uno de los aportes más significativos para la historia de la paraconsistencia. Consideramos sigma con estas operaciones y C omega está definido sobre el lenguaje determinado por el cálculo estilo Hilbert a partir de los axiomas de cálculo positivo intuicionista, modus ponens y los axiomas que tenemos aquí. En el 69 Da Costa visita la Universidad Nacional del Sur y le propone a Manuel Fidel encontrar una semántica para Cn y C omega, ya sabiendo que la agregación no era congruencial. Fidel crea las F estructuras adaptando el método de Lindemann-Starsky y prueba la completud. Las F estructuras son pares de esta forma, A y los conjuntos n de x, donde A es una álgebra de Heyting generalizada sin cero, y cada n de x es un conjunto de las posibles negaciones de x pertenecientes a A. Fidel presenta estos resultados a Da Costa, pero los publica recién en 1967 y Da Costa lo menciona en el 74. Nosotros adaptamos el método de Fidel para probar también la correctitud fuerte para las C omegas y presentamos modelos para el primer orden de la C omega. Exhibimos extensiones no algebrizables, que probamos son decidibles y genuinas para consistentes. Mostramos que algunos tienen una F estructura finita como N matriz. Construimos modelos para la teoría de conjuntos para consistentes y analizamos la importancia de la ley de Leibniz. Mostramos que esos modelos validan todos los axiomas de la teoría de conjuntos intuicionista de Zermelo-Fraenkel. Usamos las técnicas desarrolladas en estos trabajos que tenemos aquí para probar la correctitud fuerte, y es importante mencionar que Fidel, en su trabajo, el que figura aquí, ya había probado solo para el caso débil. Vamos a utilizar también la noción usual de derivación a partir de un conjunto gamma y de teorema. Recordamos la definición de álgebra de Heyting, donde el reducto es un retículo distributivo y se cumple la condición que tenemos aquí. Y además las álgebras de Heyting generalizadas cumplen que el reducto es un retículo distributivo y se verifica la condición asterisco que llamamos anteriormente. Utilizamos la definición usual del sistema deductivo y del sistema deductivo maximal, y tenemos que hay un isomorfismo de retículos entre el conjunto de las congruencias de A y el conjunto de los sistemas deductivos de A. Una C omega estructura es el sistema que tenemos aquí, donde A es una álgebra de Heyting generalizada y N de X es una familia de conjuntos que verifica las condiciones 1 y 2. Un ejemplo de una C omega estructura es tomando una álgebra de Heyting generalizada y consideramos N sub X S de la siguiente forma. Esta estructura la denominamos saturada. Denotamos Fm al álgebra absolutamente libre de la fórmula sin negación. Definimos relación de congruencia de la forma usual. Esta relación respeta las operaciones con supremo, ínfimo e implica por tener los axiomas del cálculo positivo intuicionista, y denotamos L sub omega al álgebra cociente, donde las operaciones se definen de la siguiente forma. De esta forma, L omega con la ínfimo, suprema, implica y el 1 es una álgebra de Heyting generalizada, y definimos N sub alfa de la siguiente forma. Es fácil ver que el siguiente par es una C omega estructura. Definimos subestructura y los morfismos entre estructuras, con la particularidad que n de x tiene que estar contenido en n' de x, de las dos estructuras, y consideramos B una C omega evaluación de forma usual, sumando la condición B sub 3, que nos dice que tienen que ser correctos los axiomas. Usamos también la definición usual de semánticamente válido. Vamos a tener que C omega es tarskiana infinitaria, por ello recordamos bien las definiciones, que es la estándar y la definición usual de teorías maximales consistentes. Es por ello que vale el lema de Lindemann-Loss, que nos dice que toda teoría que no deriva una fórmula puede ser extendida a una teoría maximal no trivial respecto de esa fórmula. Demostramos que el conjunto de la clase de los elementos en omega es un sistema deductivo, la álgebra cociente, y tenemos también correctitud y completitud. Para la lógica de primer orden, consideramos el par formado por la C omega estructura completa
y S, formado por un dominio, los predicados y las funciones. La lógica QC omega la obtenemos a partir del cálculo Hilbert, extendiendo los axiomas de C omega con los de primer orden y las reglas de inferencia usuales, que es las que tenemos aquí. Dada la estructura, definimos en ella las evaluaciones de la manera usual, pidiendo que se cumplan las condiciones vinculadas con la negación, las que tenemos aquí. Y además, en la última línea, pedimos lo siguiente. Cuando la lógica es algebraizable, esto lo tenemos automáticamente. En este caso hay que imponérselo. Definimos consecuencia semántica a partir de gamma y modelo de gamma de la forma usual. Probamos correctitud y completitud y que el conjunto de la clase de los que están en gamma también es un sistema deductivo. Vamos a ver algunas extensiones no algebraizables. Sus variedades de álgebra de Heyting, como las n-valentes o las álgebras de Heyting lineales, se obtienen mediante ciertos axiomas. Nosotros analizaremos el efecto de estos axiomas en la C omega. La primera a considerar es la lógica C omega trivalente, donde añadimos el axioma G sub 3, que es la traducción del que introdujo Ivo Thomas para el cálculo implicativo positivo. Consideramos las C omega 3 estructuras, con A, una álgebra de Heyting generalizada trivalente, definimos los conjuntos N0, N1 medio y N1, de forma que la estructura es saturada y se puede probar un teorema de representación que dice que toda álgebra puede sumergirse en un producto de las estructuras saturadas. Y se puede probar que existe un C omega 3 isomorfismo entre el par A y con la familia de conjuntos a una subestructura de F sub 3 de X, que es el que tenemos definido aquí. Probamos el teorema que nos dice que son equivalentes derivar alfa a partir de gamma, derivar semánticamente para cualquier C omega 3 estructura y derivarlo semánticamente a partir de F sub 3. Si consideramos el primer orden con G sub 3, tenemos completitud y correctitud. Para la lógica C omega n evaluada, agregamos el axioma G sub n, y nuestra C omega n estructura es similar al caso n igual a 3, con C sub n la cadena con elementos, la implicación definida también a partir de la desigualdad. Definimos los nx de forma tal que sea una estructura saturada, y nuevamente tenemos el isomorfismo entre la C omega n estructura y una subestructura de F sub n elevado a la x. Tenemos un teorema análogo al caso n igual a 3, y agregándole el axioma en el primer orden, G sub n, también podemos probar completitud y correctitud. Para la lógica de Gödel da Costa, agregamos el axioma lineal L, y en la estructura consideramos C infinito, donde esta es un álgebra de Heyting lineal, y denotamos F infinito a la C omega infinito estructura saturada. Y probamos que existe el isomorfismo entre la estructura y la subestructura de F sub infinito elevado a la X. Tenemos nuevamente el mismo teorema, el para primer orden, la correctitud y la completitud cuando agregamos el axioma L. Podemos ahora probar la paraconsistencia de C omega tomando M3 de la siguiente forma, donde puede suceder que no podamos derivar a la siguiente expresión, a no alfa y alfa implica beta. Una forma para considerarlo sería tomando b de alfa igual a un medio, b de no alfa igual a 1 y b de beta igual a 0. Y entonces, utilizando correctitud, completitud, vamos a tener que desde no alfa y alfa no podemos derivar a beta, por lo tanto no vamos a tener que ser explosiva. Podemos asegurar que la C omega n y la C omega infinito son estructuras decidibles, pues las álgebras de Heyting n valentes y lineales son decidibles, ya que las finitamente generadas son finitas. En el trabajo de Lewin, Mickenberg y Schwarze presentan una álgebra simple con la cual muestran que no es algebrizable C1. Usando la misma álgebra se puede probar que estas lógicas no son algebrizables. Además, son lógicas paraconsistentes. En este trabajo, los autores presentan un modelo trievaluado libre de negaciones para la teoría de conjuntos paraconsistentes. Nosotros presentamos modelos considerando también las negaciones. Fijamos B, una C omega estructura completa, y construimos el universo de nombres por recursividad transfinita. Consideramos B sub xi al conjunto de las funciones de x que tienen rango contenido en A y dominio contenido en B sub z, para algún z menor que xi. Consideramos B al conjunto de las funciones que están en algún B sub xi. Consideramos de esta forma el lenguaje de primer orden de la teoría de conjuntos, que consiste en los conectivos de C omega y los predicados pertenece igual. Expandemos el lenguaje a L sub AN agregando los elementos de B. En cuanto al principio de inducción, como los conjuntos de B sub z los podemos definir como las funciones contenidas en B sub xi para algún xi menor que z, todo conjunto X pertenece a un B sub alfa para algún alfa. Esto nos introduce la noción de rank de un X como el menor ordinal xi, tal que X pertenece a B sub xi.
Y como está bien fundada, introducimos el principio sobre rank, que también va a valer sobre B. Definimos valor de verdad añadiendo para los nuevos predicados, que tenemos aquí, y diremos que una sentencia es válida si su valor de verdad es igual a 1. Tenemos que el valor de verdad de U igual a U es igual a 1, que conmuta, y que U de X es menor o igual que el valor de verdad de X pertenece a U. En la teoría de conjuntos clásica intuicionista tenemos que los nombres representan objetos y si tenemos objetos equivalentes tendrían que tener las mismas propiedades. Esto se conoce como indiscernibilidad de idénticos y podría considerarse como la ley de Leibniz por el axioma que tenemos aquí. Vamos a considerar las omega estructuras que verifican la ley de Leibniz. Para ver que la ley de Leibniz tiene modelos, es suficiente pedir que en los conjuntos n de x siempre esté el 1 y en el conjunto n de 1 esté el 0. Fijamos la siguiente notación y probamos un lema donde podemos expresar el existe como un supremo y al para todo como un ínfimo. Para la teoría de conjuntos para consistente tomamos el primer orden de las QC omega con los nuevos predicados y añadiendo los axiomas que suelen ser usados para definir la teoría de conjuntos intuicionista de Samuel Frenkel. Veremos a continuación que las C omega estructuras evaluadas, modelos de Leibniz, son modelos para una teoría de conjuntos para consistente. Definimos mixtura de elementos de B y A y probamos un lema que relaciona sus componentes. Estos recursos técnicos se prueban de la misma manera que para la teoría de conjuntos intuicionista, porque involucran expresiones de fórmulas positivas. Damos la noción de refinable y probamos que si A es refinable, tenemos que si B verifica semánticamente existe X phi de X, entonces existe un U perteneciente a B tal que B va a validar a phi de U. Usamos la noción de fórmula restricta y tenemos que tienen igual valor de verdad en ambas estructuras. Si consideramos el álgebra de Boole y el mapeo natural donde n sub 2 la denominamos de esta forma y las funciones U son pares de esta forma, tenemos que 2n sub 2 es una C omega subestructura de cualquier AN y por lo tanto vamos a poder probar el siguiente lema, que es un recurso técnico para probar luego la validez de los axiomas en la teoría de conjuntos. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar.